actores que cuentan lo que les pasa, ¿eh? Ayer te contábamos el ejemplo de Brad Pitt, que habla de su extraña enfermedad, de que no reconoce las caras, de gente que es conocida desde hace mucho tiempo. Hoy le tocó el turno, en este contexto, en este Día Internacional de la Mujer que estamos viviendo, a otro actor argentino de renombre internacional, que es nada más ni nada menos que Ricardo Darín. Hablando de qué? De violencia de género, algo que desconocíamos, Marina, sí. En un marco muy particular que tiene que ver con su familia y cómo él fue testigo y además lo padeció. Es así, Guillermo. Esto tiene que ver con la campaña Terminemos con el machismo que se impulsó desde la revista de Susana Jiménez. La propia Susana abrió su corazón, contó la historia de su familia y en este caso Ricardo Darín da un testimonio en primera persona, habla de él, de cómo padeció esas situaciones de violencia verbal y física, de cómo la veía sufrir a su hermana cuando estos episodios ocurrían en su casa paterna, porque todavía estaban juntos sus padres, y también cuenta cómo a los 12 años se tuvo que plantar frente a su papá y decirle, te tenés que separar, papá. Al papá se le llenaron los ojos de lágrimas, le preguntó si estaba seguro. Ricardo cuenta esta historia vívida, como si hubiera sido ayer, sí, con un recuerdo tremendo de los 12 años, y en algún punto deja el mensaje de que hay que animarse a cambiar, hay que abrir la cabeza y hay que pedir ayuda. Seguro, tan chiquito y tan hombre de golpe, sí, por esto que estamos hablando en el día de hoy. Viví situaciones de violencia doméstica cuando era chico. Mis padres, que decían amarse y respetarse y quererse mucho, cosa que en algunos casos pudieron demostrar, tuvieron situaciones de violencia verbal e incluso hasta de violencia física. Yo era el último que se dormía en mi casa. Si se suscitaba algún tipo de discusión después de la cena, cuando nos íbamos a dormir, yo me asomaba mirando a mi hermana en la cama de abajo y la veía con los ojos, esos tremendos y maravillosos ojos que tiene, muy abiertos, y a ella le pasaba lo mismo que a mí, pero era mucho más chiquita y no terminaba de comprender. Yo mismo no comprendía porque era muy chico, pero lo que sí tenía claro es que no me podía dormir, no me podía ganar el sueño. Yo tenía que estar atento porque en algún momento la discusión podía subir de tono. Yo tenía 12 años, me paré frente a mi papá y le dije, me parece que te tenés que separar. Él me repreguntó, me dijo, ¿estás seguro? Le dije, sí, estoy completamente seguro, te tenés que separar. Porque ustedes dicen quererse, pero se llevan como el culo. Y estamos sufriendo todos. Me acuerdo que a él se le llenaron los ojos de lágrimas, me miró, y me dijo, bueno, aparentemente lo que ocurrió es que los dos sabían qué era lo que tenía que ocurrir, pero ninguno de los dos se atrevía a tomar la decisión, que les sonaba como muy... Estoy hablando de una época en la que la gente no se separaba. Por eso quizá que en base a aquel ejemplo vivido de chico, siempre estuve muy enfocado, muy atento a tratar de que no volviera, que no se repitiera, porque son modelos que tienden en algunos casos a repetirse. Siempre tuve pánico de que se repitiera, porque yo lo que sufrí cuando era chico, en esas situaciones de violencia verbal, económica, psicológica y hasta física, fue que tenía pánico. Yo tenía pánico. Si la situación está colocada en un punto desde el cual no hay retorno, y eso ocurre muchas veces, sobre todo cuando se superan algunas líneas, cuando se dicen cosas que no se pueden decir, cuando se hacen y se cometen actos de los que no se vuelve. Yo diría que hay que intentar visualizar sobre lo luminoso y positivo y no tener miedo a cambiar, porque sobre todo si hay... Ricardo Darín, un testimonio, decíamos, desgarrador, valiente, dar la cara y fundamentalmente convertirse en personaje como es él, en una figura hoy tan importante para llevar adelante este testimonio, porque en otros tiempos se tapaba la historia, sí, en el barrio, en el pueblo. Había no se aceptaba la denuncia, claro, no te la tomaban en la policía. Y había, María, una cuestión de vergüenza social. Por eso los padres no se separaban y convivían aun cuando se odiaban. Y ese odio conllevaba a la paliza y a la mujer que la bancaba y no le contaba a su vecina, ni siquiera a su propia familia, por esa cuestión de vergüenza. Hoy, afortunadamente, estamos lejos de ello, pero acá vemos un Darín
que cuando era pibe, cuando tenía 12 años, en vez de estar jugando a la pelota con sus amigos, o en su casa, o estudiando, tenía que estar preocupado por lo que pasaba con su mamá. Y yo te decía, esa maduración de golpe, que hoy lamentablemente también tienen muchos pibes, chicos y chicas en la Argentina, que se tienen que plantar ante sus propios padres y aún también sufriendo las palizas de ellos, porque no lo reconocen, porque se emborrachan, porque pasa todo lo que sabemos que pasa. Y aún en el caso de que ese padre no les pegue a ellos, a los chicos también son víctimas de esa situación de violencia familiar, de la que la madre es víctima primaria, por supuesto. Él no relata que lo golpearan, pero el dolor que para él significaba ver a su madre en esa situación y ver esa violencia vivida en el seno del hogar, la verdad que es una marca para toda la vida, y me parece clave esto que dice de no repetir patrones, ¿no? De que la experiencia sirva para mejorar aquello que nuestros padres no pudieron hacer bien porque había menos conciencia, porque era otro el mandato, por todas las razones que conocemos. Y sobre todo esta idea de pedir ayuda, abrir la cabeza y animarse a cambiar. Cuando la situación no da para más, hay que irse de la escena. Sin dudas. Cuando uno se pregunta ¿de qué sirve la fama? Bueno, acá lo tenés. Total. Una persona tan creíble que deja un testimonio tan importante y que probablemente le sirva a mucha gente animarse.